esperamos empiece en unos segundos. Bueno, acá tenemos al doctor Romero nuevamente. Bienvenido, doctor Romero, si me escucha. Bueno, los dejo en palabras del doctor Romero para que continuemos la ponencia. Habíamos quedado en vitamina D. Adelante, doctor Romero. A ver, ¿qué pregunta si no van a dar ese contenido? Buenas. Muy buenas tardes, doctor Romero. Adelante. Ok, disculpen la demora. Lo que pasa es que hubo un problema técnico con el internet. Bueno, como estábamos hablando, quedamos en cómo actúa la vitamina D. La vitamina D actúa en lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. ¿Cómo actúa en la inmunidad innata? Actúa de varias maneras. La primera es inhibiendo lo que es la producción de los linfocitos T. Y asimismo también con esta inhibición ayuda a inhibir lo que es la producción de las citoquinas, que son las principales causantes de la tormenta de citoquinas y así el daño que ocurre en el pulmón. También mejora la quimiotaxis, la capacidad fagocitaria y el efecto antimicrobiano que ocurre en el macrófago. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace también activando lo que son las catecolicidinas y las beta-2-defensinas. Estas son moléculas que se activan en lo que es el macrófago y en los polimorfonucleares y actúan desestabilizando lo que es la membrana de estos agentes infecciosos. En este caso, actúa principalmente desestabilizando lo que es la membrana de los virus. Asimismo, también actúa lo que es activando directamente la transcripción de lo que son algunos péptidos y su producción y también desestabilizando de esta manera, de otra forma, la membrana del virus y siendo así fagocitado más rápidamente por estas células. Inhibe también, como ya se dijo, algunas citocinas que son las responsables de esa tormenta, donde tenemos la interleuquina 2 y la interleuquina 17, así como los receptores Toll-like, especialmente de los monocitos que se encargan de reconocer estos agentes microbianos, ya sean virus o bacterias, estimulando lo que es la respuesta inflamatoria contra ellos. ¿Cómo ayuda la vitamina D a la inmunidad adquirida? Ayuda a lo que es regulando la diferenciación y proliferación tanto de los linfocitos T como los linfocitos B. Asimismo, inhibe la proliferación de los linfocitos B a través de lo que es la respuesta causada por los linfocitos T helper, disminuyendo así lo que es la apoptosis y la menor producción de inmunoglobulinas. Los linfocitos T la vitamina D conduce a lo que es una mayor tolerancia, suprimiendo la proliferación y diferenciación de los linfocitos T helper, como ya se dijeron, que a su vez hacen que haya un aumento en la producción de los linfocitos B y las citoquinas proinflamatorias, incluyendo también aquí lo que es el factor de necrosis tumoral y promueve lo que es el aumento de las citocinas antiinflamatorias. Es decir, mientras en una de las funciones de la vitamina D, y está comprobado de que a dosis grandes de vitamina D aumenta lo que es, o mejor dicho, disminuye la posibilidad de que haya tormenta de citoquinas y aumentan las citoquinas que son, antiinflamatorias. ¿Me escuchan? Perfectamente, doctor Romero. Doctor. Ok. Entonces, aquí tenemos los esquemas de la vitamina D. ¿Cuáles son las dosis que se deben dar? Tenemos que hay dosis en pacientes que no tienen COVID, que como ya se dijo antes, contacto estrecho, que repito rápidamente que es un contacto estrecho, es aquella persona que tiene contacto con un COVID positivo menor a 2 metros de distancia.
Como repito, como dije anteriormente también, todos los médicos somos contacto estrecho. Para estos tipos de pacientes que no tienen COVID, pero sí han tenido contacto estrecho, la dosis de mantenimiento va de 800 a 2000 unidades diarias al día, con un total de hasta 50.000 unidades al mes. Mientras que en aquellas personas que han tenido ya un contacto positivo, se le puede dar lo que es una dosis de carga, que son 100.000 unidades en 15 a 30 días. Por 2 o 3 meses después se continúa la vitamina D con unas dosis semanales de 50.000 unidades. Asimismo, también tenemos los pacientes que son COVID positivos con criterio de internación a un sitio hospitalario. Tenemos que la dosis de carga es de 100.000 unidades en la admisión y tenemos que se da hasta 100.000 unidades semanalmente. Cosas que lamentablemente muchas oportunidades no podemos realizar debido al alto costo de lo que son las vitaminas, pero en esta dosis nosotros podemos ayudar a inhibir estas citocinas proinflamatorias y a aumentar las citocinas que son antiinflamatorias. Ahora, ¿cómo actúa la vitamina C? La vitamina C también tiene un efecto sobre el sistema inmune y sobre la inmunidad innata y el sistema adaptativo, es decir, la adquirida. Lo hace de varias maneras. Entre ellas tenemos lo que es mejorando las actividades antimicrobianas de los linfocitos natural killer, así como mejorar también la proliferación tanto de los linfocitos T como de los linfocitos B, principalmente en este caso de los linfocitos T. Y también tenemos que la vitamina C es utilizada rápidamente por los macrófagos, teniendo así que liberan lo que son distintas especies de oxígenos reactivos, que son perjudiciales para el paciente como tal. Entonces, al aumentar lo que es la vitamina D, disminuye esta producción de oxígeno reactivo y posteriormente mejora el estrés oxidativo en estos pacientes. Así también tenemos que mejorar la quimiotaxis y la hipersensibilidad de tipo retardado y evita el aumento de la producción de citoquinas y síntesis de inmunoglobulinas. Como ya se dijo, mantenimiento del estado oxidativo de las células. De esta manera protege contra el ERO, que son especies de oxígeno reactivo, y estimulante de funciones de leucocitos, sobre todo del movimiento de los neutrófilos y monocitos. Tenemos que a dosis de 1 a 3 gramos día en adulto mejora la quimiotaxis del neutrófilo. Así también tenemos que la ingesta de vitamina C en la dieta se asoció significativamente con concentraciones medias de proteína C y el antígeno activador del plasminógeno tisular. Es decir, esto quiere decir que en pacientes que tenían un mayor consumo de vitamina C tenían menos riesgo del aumento de lo que es la proteína C reactiva. También tiene efectos sobre las interleuquinas, ya que presentan efectos antiinflamatorios, con disminución de lo que es el daño endotelial o disfunción endotelial en aquellos pacientes que no tenían una enfermedad arterial de base, como lo es las enfermedades coronarias o hipertensión y los pacientes que presentan diabetes mellitus. Mientras que la vitamina C endovenosa disminuyó lo que es el efecto Warburg, que es el responsable de la producción de lactato y actúa como un prooxidante que atenúa la generación de lo que son las especies reactivas de oxígeno, generando un efecto así inmunosupresivo positivo para el paciente. Finalmente, también en modo preventivo, se recomendaron las dosis de entre 200 a 2000 miligramos al día de vitamina C para fortalecer así el sistema inmunológico. Ahora nos vamos con el zinc. El zinc es un oligoelemento que se usa principalmente para mejorar la función, en este caso la función pulmonar y el sistema inmune con respecto a la parte pulmonar, teniendo en cuenta que en este caso en pediatría, que aunque no es mi rama, hay que aclararlo, en pediatría se utiliza también sobre todo obviamente en niños que presentan neumonías a repetición, ya que mejora la respuesta inmune a ciertos organismos, principalmente
a microorganismos encapsulados o bacterias encapsuladas. Tenemos que la dosis recomendada es de 12 miligramos, sin embargo, nosotros en la práctica habitual, nosotros realizamos la indicación en 50 miligramos al día. Tenemos que hay revisiones donde nos indica que el zinc ha demostrado tener una actividad antiviral al inhibir lo que es el SARS-CoV-2, inhibiendo lo que es a la ARN polimerasa. Bueno, también disminuye lo que es la enzima convertidora de angiotensina o ayuda a mejorar su funcionamiento, teniendo en cuenta que la principal diana del SARS-CoV-2 es lo que es los receptores ECA. Principalmente estos receptores se expresan mayormente en personas que tienen enfermedades de base como hipertensión o diabetes, donde estos son, donde en estas pacientes se expresan más estos receptores. Así también mejora lo que es el clírax mucoso y previene el daño pulmonar producido por el ventilador en aquellas personas que requieran ventilación mecánica. Bueno, entre las funciones del zinc tenemos que estimula la carga oxidativa y la netosis, que la netosis es una muerte programada. Los monocitos y macrófagos, la diferenciación de los monocitos en macrófagos, así como los mastocitos, estimula la degranulación, los natural killers incrementa su número y síntesis de interferón gamma, mientras que en células dendríticas regula su maduración y función. La ivermectina. En cuanto a la ivermectina previamente se utilizó ya que en estudios se vio que ella inhibía el SARS-CoV-2, pero estos estudios no fueron in vivo, sino estos estudios fueron hechos en laboratorio, en placas. En placas se observó la inhibición del virus, cómo se cree que actúa la ivermectina. Bueno, se cree, no, se actúa la ivermectina. ¿Qué pasa también? Hay que decir que en vista de que en distintos estudios no se llegó a resultados positivos en pacientes que se utilizó ivermectina y el resultado que tuvo en el COVID ya no se recomienda como terapia para el mismo. Sin embargo, hay que recordar que hay todavía facultativos que le indican y hay que saber cómo ella actúa inhibiendo algunos virus. En este caso, principalmente, los estudios se realizaron en lo que era el SARS-CoV-1. Teniendo en cuenta, aquí podemos observar lo que es la dosis de la ivermectina según el peso corporal del paciente. Tenemos que cuando la ivermectina actúa de la siguiente manera: cuando el virus entra a la célula para llegar al núcleo, hay veces que él intenta burlar todas las barreras, uniéndose a lo que son un complejo llamado un complejo que llama inhibina. Un complejo que llama importina. Las importinas son unas proteínas a las cuales se une el virus y los lleva, o sea, hace el switch para que pase directamente al núcleo y se pueda reproducir. Ya te empezáis a meter el dedo en la nariz, y así. Entonces, tenemos que las dosis se recomendaron en 6 miligramos biohora diaria por 2 días. Y tenemos que en lo que es la ficha técnica de ivermectina, se podían usar hasta 100 a 120 miligramos en dosis única. Sin embargo, se vieron algunos efectos secundarios en los mismos, principalmente en lo que son alteraciones hepáticas, y también se veía en algunos casos que esta tenía la capacidad de traspasar la barrera hematoencefálica y producir algunos efectos neurológicos. La dosis, como se mencionó aquí arriba, es de 6 miligramos bioral diaria por 2 días. Ahora, esto, como también se dijo, ya no se recomienda como terapia de primera línea. Mucha gente la indica como terapia preventiva, principalmente aquellos contactos que son estrechos. Una vez ya el paciente tiene el COVID ya confirmado, ya no es de primera línea ni va a tener ninguna función el uso de la misma. En mi caso particular, de verdad, ya yo no la recomiendo. Y en tal caso es preferible utilizar otros tratamientos que disminuyen la carga antiviral, como en este caso sería
el favipiravir, el remdesivir, y en algunos casos la nitazoxanida, que a pesar de que no está aprobada para el virus como tal, también tiene algunos efectos inhibiendo lo que es la envoltura del virus y así evitando la replicación. En cuanto al favipiravir, es un tratamiento antiviral, el cual actúa inhibiendo lo que es la ARN polimerasa, la cual es una enzima que es esencial para la replicación del virus. Tenemos que el favipiravir es un profármaco que posteriormente se convierte en lo que es el ribofuranosil trifosfato, que se encarga de inhibir lo que es la ARN polimerasa, y con esto evita que el virus se siga replicando. Como podemos ver, aquí está un ejemplo de cómo actúa el virus. El virus, en este caso, un virus de la influenza, pero sin embargo, digamos que tiene un mecanismo parecido a lo que es el COVID. Tenemos que están las proteínas spike en lo que es la membrana del virus, que es lo que le da el aspecto de corona de sol, que por eso se llama coronavirus, que se une al ECA. Una vez a los receptores ECA, una vez el virus entra, llega a lo que es el núcleo, en donde dice fusión, es la parte donde actuaría la ivermectina en este caso, que es donde entrarían lo que es el complejo de importina para que entre al núcleo, y una vez en el núcleo se activa lo que es el favipiravir, en este caso inhibiendo lo que es la ARN polimerasa. Como aquí también se puede observar que una vez entra el virus, hay incorporación, una fosforribosilación, después viene la fosforilación, y allí el favipiravir entra a actuar, inhibiendo lo que es la ARN polimerasa, y como dice allá arriba, evita la replicación, evitando lo que es la síntesis de proteínas para el posterior ensamblaje del virus. ¿Cuál es la dosis del favipiravir? La dosis del favipiravir es de 1.600 miligramos cada 12 horas el primer día. Se da un total de 8 pastillas la primera dosis y 8 pastillas la segunda dosis, que es un equivalente a 16 pastillas en total, de 3.200 miligramos el primer día, y luego se pasa a 600 miligramos cada 12 horas por 4 días. Esa es la dosis estándar del favipiravir. ¿Qué tenemos que estar pendientes nosotros? Nosotros tenemos que estar pendientes de las patologías de base del paciente. En este caso, si el paciente presenta alguna alteración hepática o si el paciente presenta alguna alteración renal, donde tenemos que está contraindicado en los pacientes que tienen cirrosis hepática y en aquellos pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular menor a 30 ml minutos. En estos pacientes siempre hay que valorar también lo que es el riesgo-beneficio. Si vale más el beneficio que el riesgo, depende ya de cada médico que evalúe el paciente como tal, y del riesgo del paciente en persona, teniendo en cuenta que hay que individualizar cada paciente. En mi caso, de verdad, yo no la recomiendo en aquellos pacientes que tengan una enfermedad renal crónica, como dice la lámina, estadio 4 o estadio 3B. O por lo menos con una vigilancia muy estricta de lo que es creatinina y urea esos días que el paciente está utilizando el medicamento. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que tener en cuenta también? ¿Qué es el tocilizumab? El tocilizumab es un medicamento que últimamente ha incrementado su uso como tal en el COVID, teniendo en cuenta que aquí hay otro laboratorio muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es la interleuquina 6, teniendo en cuenta que tiene un valor de base de hasta 6. Aquello que esté superior a 7 tenemos que está positivo y que es un criterio para el uso del tocilizumab. ¿Qué es el tocilizumab ahora? Es un anticuerpo monoclonal recombinante humanizado que inhibe lo que es el receptor de la interleucina 6. La interleucina 6 es la principal interleuquina que origina la tormenta de citocinas. ¿Cuándo nosotros debemos utilizar tocilizumab? Hay ciertas indicaciones, principalmente en aquellos pacientes
que no necesitan ventilación mecánica y que han presentado un deterioro brusco de la saturación. Es decir, aquel paciente que me está saturando 96, 95 y de repente al día siguiente está saturando 88. Al estar saturando 88, lo ideal es no esperar más tiempo y utilizar de una vez el tocilizumab. Claro, ¿cómo se debe usar? Antes de nosotros utilizarlo, nosotros le vamos a pedir lo que es la procalcitonina y lo que es la interleucina 6. La procalcitonina, porque si está elevada, la procalcitonina nos indica que el paciente pues está en contexto de una sobreinfección bacteriana y pueden llegar en cualquier momento a lo que es una sepsis. Si nosotros llegáramos a utilizar el tocilizumab con una procalcitonina elevada, hay que tener en cuenta que vamos a aumentar el riesgo de falla multiorgánica y aumentar el riesgo de sepsis porque este va a inmunosuprimir el paciente inhibiendo estas interleuquinas. Por lo cual nosotros debemos pedir esos dos laboratorios antes, tanto la interleuquina 6 como el tocilizumab. Entonces tenemos que subir específicamente a los receptores de interleucina 6, tanto los que son solubles como los que están unidos a membrana, inhibiendo lo que es la señalización de esta mediada a través de los receptores. Entonces tenemos que, cuando nosotros utilizamos el tocilizumab, nosotros podemos utilizar en estos pacientes lo que es la terapia antibiótica. ¿Cuándo utilizamos nosotros la terapia antibiótica? Nosotros la utilizamos para evitar alguna sobreinfección, ya que como se dijo al comienzo, el coronavirus, el SARS-CoV-2, es un virus y el antibiótico no va a actuar sobre el virus. Aunque hay algunos estudios donde dicen que la acitromicina y las extracciones pueden desestabilizar las membranas de los virus. Teniendo en cuenta también que la acitromicina presenta un efecto inmunomodulador y un efecto protector en pulmón. Entonces tenemos que las infecciones graves más frecuentes a posterior al uso de tocilizumab son las neumonías y las infecciones del tracto urinario. Entonces, como ya se dijo, para el uso seguro del tocilizumab debe tener un resultado negativo de procalcitonina. Hay estudios también en donde se ha evidenciado que la mejoría de los pacientes con el tocilizumab, si bien hay estudios que dicen que no han encontrado algún efecto positivo en el uso de la mayoría de los estudios sí nos indican que sí hay mejorías posterior al uso, principalmente cuando la interleuquina 6 está elevada. ¿Cuál es la dosis del tocilizumab? La dosis del tocilizumab es de 600 miligramos endovenoso en dosis única a pasar en 3 horas. Este viene en ampollas de 200 miligramos. Se pasa una ampolla horaria en 3 oportunidades, de manera endovenosa y de manera lenta. Ahora, hay un nuevo estudio donde se recomienda lo que es la triple terapia temprana para el COVID. La triple terapia temprana para el COVID consta de lo que es una corticosteroides y colchicina con el fin de evitar la inflamación en el pulmón. ¿Cómo actúa en este caso la colchicina? La colchicina tenemos que es un fármaco antimitótico que detiene o inhibe la división celular en aquellas células que se encuentran en metafase. ¿Qué pasa? Posteriormente, ¿cómo actúa en el caso de del En este momento ya está finalizando la ponencia. Vamos entonces a ingresar a una tercera sesión utilizando el mismo link con el usuario y la contraseña. Los esperamos.